Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes. A usted que no se considera mi amigo, Dios los bendiga a usted aún así. Que Él venga a abrir sus ojos espirituales para que usted pueda comprenderlo, entenderlo y consecuentemente aprovechar los beneficios de la fe en Dios. Mire solamente, nosotros hemos hablado sobre el reino de Dios, hemos hablado sobre el reino de Dios mucho. Uno de los textos más conocidos sobre el reino de Dios es aquel que está allí escrito en Mateos 6:33. 6:33. Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, o sea, las demás cosas. Pero primero el reino de Dios, o sea, primero lo espiritual, después lo material. En otras palabras, yo lo entiendo así. Buscad primero lo espiritual, la comunión con Dios, vivir en comunión con Dios. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, obispo? El reino de Dios hablamos ayer y repetimos. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios dice, ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que el Espíritu Santo quiere llegar, vivir y reinar dentro de usted. Y solo usted puede abrirle la puerta para que Él entre y reine dentro de usted, conduzca sus primeros pensamientos, dirigir su vida. Y usted, entonces, obedeciendo, va, obviamente, a cosechar los frutos de esta obediencia. Pero en cuanto esto sucede, cuando uno busca el reino de Dios, está buscando el Espíritu Santo, el sello, el bautismo, el nuevo nacimiento, la nueva vida. Pues bien, cuando ella la encuentra, ella entonces, ella entiende. Ella va a entender, nos va a entender, va a entender la alegría, la paz que Dios nos ha dado. Ahora, amiga y amigo, esto aquí es muy importante, es fundamental. Jesús vino a este mundo podrido para comenzar el reino de Dios, el reino de Él. Y para que las personas puedan entrar en el reino de Él, las personas tienen que querer obedecer su voz, su instrucción. Por ejemplo, en este exacto momento, usted que participa y usted vive un pie aquí, un pie allá, igual que Raimundo, un pie en la iglesia, un pie en el mundo, ¿no es? Entonces, usted obviamente está enfrentando muchos problemas, porque usted es aquella persona que vive medio aquí, medio allá, es una persona indefinida. Y cuando la persona entra en el reino de Dios, ella ya está definida, es definida. Ella sabe lo que quiere y ella persigue, persevera, ella persigue lo que quiere y cumple. Cuando ella, que entró en el reino de Dios, ahora tiene el Espíritu Santo para dirigirla y conducirla, gobernar en su mente, gobernar sus voluntades, su corazón. Cuando ella entra en el reino de Dios, que el Espíritu Santo gobierna, dirige, conduce, orienta, inspira, y si ella por acaso resiste, si ella resiste, esto también es muy común. Uno recibe el Espíritu Santo, yo mismo soy testigo de esto. Yo recibí el Espíritu Santo, pero muchas veces yo erré y yo resistí.
a la voz de Él en determinadas áreas de mi vida. Yo resistí, hice mi voluntad. ¿Qué sucedió? Sucedió lo que vamos a hablar aquí ahora. Es lo que está escrito en Hebreos capítulo 12. Él dice así, el texto sagrado: Hijo mío. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted se vuelve hija, hijo. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor y no desmayes cuando por Él fueres reprendido, porque el Señor corrige a quien ama y también azota a cualquiera que recibe por hijo. Esto es glorioso. Si soportáis la corrección, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien el Padre no corrija? ¿Qué hijo hay quien el Padre no corrige? Pero si estáis sin disciplina, sin corrección, de la cual todos son hechos participantes, sois entonces bastardos y no hijos. Esto es muy bueno, ¿no? Usted ya pensó, yo puedo hablar porque soy padre. ¿Y cuántas veces yo tuve que corregir a mis hijos? ¿Corregir? ¿Le gustaba? No. Pero yo los tenía que corregir. Entonces, si no, irían a crecer de una forma sin formas. Iban a crecer rebeldes. Entonces yo tenía que corregirlos. Yo fui corregido por mi padre. ¿Y cuántas veces? También por mi madre. Entonces, nosotros pasamos lo que recibimos de nuestros padres. Entonces, Dios nos trata como hijos. Está aquí escrito, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay que el padre no corrija? Es así entonces. Usted entró en el reino de Dios, ahora usted es hija, hijo de Dios. Gracias a Dios. Y usted está en aquel primer amor, usted es fiel, usted es leal, usted está caliente en la fe, usted es caliente, es fervoroso en la fe. Muy bien, es muy bueno. Pero en dado momento de su vida, quiere decir, en nuestra vida, nosotros dormimos, nos olvidamos y hacemos la voluntad de nuestro propio corazón. Y es ahí que Dios corrige, Dios dice, no, porque Él está guiando, ¿no? Él dice, no, no vaya por ese camino, sino como nosotros, los seres humanos, somos realmente inconscientes, somos difíciles. Ve al pueblo de Israel en el Viejo Testamento. Usted puede verificar lo que es un hijo, cabe- lo que es un hijo indisciplinado. Todas las veces que Israel lloraba, gemía, clamaba a Dios, Señor, ten misericordia de nosotros, nuestros enemigos están llegando. Dios oía, liberaba y los llevaba por aguas tranquilas de descanso. Solo que en las aguas tranquilas de descanso, los hijos de Israel nuevamente caían en tentación, nuevamente se corrompían, nuevamente daban la espalda para Dios. Ahí Dios permitía Dios que sus enemigos se volviesen en contra de ellos. Esta es la realidad.
Y entonces los enemigos venían feroces y lo destruían. Y ahí nuevamente se levantaba alguien en medio de Israel que clamaba a Dios, Dios, ten misericordia. Dios oía pacientemente, pero esto venía sucediendo a lo largo de los milenios. Esto venía sucediendo a lo largo de los milenios. Ahora, mi amiga, es así que Dios nos trata. Es así que, por ejemplo, en las veces en que yo resistía a la voz del Espíritu Santo, Él, él me llamó la atención porque yo estaba en un camino errado. Pero, no, yo quiero. Era mi voluntad, mi corazón. No, yo voy. Usted sabe, la carne es débil. Entonces yo atendí a la voluntad de la carne, dejé de oír la dirección o el gobierno del Espíritu Santo. Yo dejé de oír su voz. Nuevamente caía, me golpeaba y etcétera. Nuevamente yo regresaba, Dios mío, ten misericordia, perdóname. Y Él me perdonaba, perdóname, va a continuar perdonándome, pero yo siempre voy a cosechar los frutos de la desobediencia. Esto no tiene vuelta, porque es así la relación del padre con el hijo, de hijo con el padre. El padre que ama al hijo lo corrige, no lo deja a voluntad. Esta es la realidad. Y llega una determinada edad que el padre lo quiere corregir, pero el hijo no quiere oír. Ahí es difícil. Él va a cosechar el fruto de su rebeldía. Esta relación cual yo estoy hablando, es para quien está insertado en el reino de Dios. Entonces, a veces la persona es fiel a Dios, es leal, es buena, va a la iglesia, en fin. A veces la persona piensa que yendo a la iglesia ella está siendo fiel a Dios. No es verdad esto, porque hay muchas personas dentro de la iglesia hipócritas. Los fariseos, escribas, ellos eran hipócritas, porque ellos predicaban, enseñaban, dictaban normas para el pueblo, pero ellos mismos no lo hacían. Entonces, esto mismo sucedía y sucede hoy. Entonces, amiga y amigo, cuando la persona está en el reino de Dios, dirigida por el Espíritu Santo, Él dirige, corrige, enseña, orienta, Él habla. Y esto yo les puedo hablar a ustedes. Yo soy testigo, testimonio de estas cositas, de estas artes. Pero Él tiene compasión, paciencia para ayudarme en mis debilidades, porque Él sabe de mi sinceridad, no porque yo merezco, no es porque yo tengo un trato diferente a los otros, no, es por causa de la sinceridad. Cuando uno es sincero, Dios nos trata de forma diferenciada. Él no deja que el mal nos destruya. Él permite que nosotros vengamos a sufrir los azotes. Está aquí escrito: Dios azota a cualquiera que recibe por hijo. Pero esta relación es de padre para hijo, de hijo para con el padre. Muchas personas dicen, obispo, yo tengo el Espíritu Santo, pero estoy con una enfermedad, Yo entiendo que cuando uno entra en una situación así, Dios está queriendo hablar alguna cosa. Dios está pasando un recado, pero uno no está teniendo oídos. Y cuando uno no tiene oídos para oír la voz de Dios, la palabra de Él, que es mansa y suave, entonces el dolor habla más fuerte y hace que uno sufra. Y ahí uno va, en fin, corre para el altar. Oh, Dios mío, perdóname. Y ahí se arregla con Dios. Pero es una forma que Dios tiene para hablar con nosotros a través de los problemas. No es lo que hemos leído esta semana pasada,
que el salmista dijo, fue bueno haber sido afligido para que conociese tus decretos, tu ley, tu palabra. Entonces, esto es necesario. Ahora, quien no está insertado en el reino de Dios, sobre el gobierno del rey, del reino de Dios, ese no es hijo. Ese no es hijo, ese no está siendo azotado por Dios, no está siendo corregido por Dios. Dios lo deja a voluntad. ¿Quién? ¿A quién azota? ¿A aquellos que no son hijos? Quien azota a los que no son hijos es el propio Satanás. Y ahí Dios permite. Porque si estos hijos de la perdición, si ellos se volviesen para Dios, buscasen el gobierno del Espíritu Santo, entonces Él va a abrir las puertas, va a dejarlos entrar, va a hacerlos hijos y va a tratarlos como hijos, como cualquier uno. Entonces, amiga, amigo, usted tiene que ver cuál es su posición, su situación en este contexto. O usted es hija, es hijo, o usted no es hija, no es hijo. Si usted es hija, si usted está siendo azotada, corregida, entonces usted tiene que corregirse. Apenas a título de ejemplo, los hijos. Vamos a leer aquí en Pedro. Pedro. Pedro tiene algo para enseñarnos. Él dice aquí, Pedro, primera de Pedro, si no me equivoco, capítulo 2. Dice aquí así. Esto es para los hijos, los que están insertados en el reino de Dios, que tienen que ser corregidos, que tienen que ser conducidos, enseñados, orientados. Él dice así, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño y hipocresías, envidias y toda difamación. ¿Está hablando para quién? No es para los incrédulos. No es para quien está fuera del reino de Dios, es para quien está dentro del reino de Dios en este mundo, está sujeto al Señor Jesucristo, que está siendo gobernado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero que en dados momentos en sus vidas se desvían. Entonces Él dice, por tanto, desechando toda malicia, entonces usted ve a muchos creyentes fallados, caídos, fracasados. Y Dios permite. Permite. Con permiso, un instante. Él permite. Es la forma de Él tratarnos, porque los que no escuchan, digamos así, los que no oyen, no quieren escuchar, no quieren atender a la voz del Padre, y ahí van a golpearse, van a tomar sus decisiones equivocadas, le va a ir mal y consecuentemente van a tener la oportunidad de volverse a Dios. Pero usted no va a precisar pasar por todo esto para probar cómo es. No haga eso. Yo le diría a usted, no haga eso. Deje lo que está errado. Usted sabe lo que está haciendo errado. Por ejemplo, él dice aquí, deje la malicia. La malicia viene del mal. Cuando una persona piensa mal, cuando una persona mira con malos ojos, cuando una persona critica a otra persona, cuando una persona juzga a otra persona, ella está mirando para los otros, no para ella. Aún el otro día había una persona reclamando, esas cositas. En fin, yo no voy aquí a entrar en detalles, pero estaba reclamando.
Por ejemplo, mi amiga, mi amigo, si yo comienzo a notar los errores de los otros, aunque sea de la dirección de la iglesia, del obispo, el pastor, el obrero, la obrera, si yo empiezo a mirar para los otros, yo desvío inmediatamente mis ojos de mí mismo. ¿O no? Usted no puede mirar para dos lugares al mismo tiempo. Nosotros tenemos dos ojos y los dos se enfocan en un solo punto. Si usted se enfoca en un punto, usted deja otro punto de lado. Entonces, cuando uno mira hacia los otros, uno deja de mirar para uno mismo. Yo me acuerdo al inicio de mi carrera con Jesús, la cosa que más ocupaba, yo estaba siempre mirando mi situación, mi comunión con Dios, mirando siempre para el autor de mi fe, el consumador de mi fe. Entonces, yo sabía de los problemas que habían en la iglesia, problemas horribles, pero yo no quería saber de lo que estaba sucediendo. Yo no entraba en detalles, no quería ese asunto para ensuciar mi mente, mi corazón. Entonces, yo cuidaba de mí. Yo quería, cuando iba a la iglesia, yo iba en búsqueda de oír la voz de Dios a través de sus siervos. Si sus siervos estaban siendo como los escribas y fariseos hipócritas como de la época de Jesús, hablaban una cosa pero hacían otra, el problema era de ellos. Ellos van a dar cuentas a Dios. Yo tenía que cuidar de mí, que ya es mucha cosa cuidar de mí mismo. Entonces, este es el gran problema de muchas personas que tienen una fe y en dado momento se quedan frías en la fe y en otro momento quedan calientes en la fe, tienen altos y bajos, ¿sabe? Aquella persona que oscila en la fe. ¿Por qué es esto? Aquí Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, dice, desechando toda malicia, deje todo de lado, cuide de usted, piense en usted, evalúe su fe, vea si usted está realmente insertado en el reino de Dios, si está oyendo la voz, la dirección del Espíritu Santo, si usted tiene el Espíritu Santo, vea si usted está oyendo de verdad la voz de Él o si usted está oyendo la voz de su propio corazón, cuide de sí. La salvación es algo que usted tiene que cuidar como la niña de sus ojos. Y de repente usted está siendo corregida por el Padre con estos problemas, Él deja ese problema actuar en su cuerpo, en su vida, porque usted está mirando hacia los otros. Imagínese, usted está enfermo y usted queda criticando a los otros. Entonces, deje la malicia. La malicia viene ¿de qué? Del mal. Todo lo que es mal, el mal es un poder espiritual. Es un poder sobrenatural, es espiritual. El diablo es espíritu. Dios es espíritu. El bien es espíritu. El mal es espíritu. Entonces, cuando usted o cuando una persona, cuando nosotros comenzamos a juntar malicias dentro de nosotros, nosotros nos contaminamos con el vino del diablo. Esta es la realidad. Entonces, cuide su fe para que ella sea pura. No precisa ser grande, no precisa ser enorme. Basta como si fuera un granito de mostaza. Deje toda la malicia, todo engaño. Engaño. Dios odia el engaño. Dios odia el engaño, que es la falsedad, el fingimiento, que es la hipocresía. Él mismo dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué?
Porque es fácil hablar aleluyas, aleluyas, alabar a Dios, cantar. Es fácil dar ofrendas, ser diezmista fiel. Lo difícil es mantener su corazón puro, lejos de la malicia, los engaños, de los fingimientos, de las envidias, de las murmuraciones, los lamentos. Esto es difícil y Dios no se agrada de esto. Soy padre. Qué cosa difícil. Siempre fue muy difícil para mí aceptar reclamaciones. Cuando Cristiane, Viviane, Moisés reclamaban, venían para reclamar, no, yo no tenía paciencia, me irritaba, yo perdía la paz, yo odiaba y odio las murmuraciones. Pero imagínese Dios, si yo, un ser miserable, carne, barro y barro de la peor especie, odio los lamentos, las reclamaciones y ti de allá, de allí. Imagínese Dios. Entonces, mi amiga, mi amigo, si su pastor está conduciéndose de forma errada, si él hizo lo que nos sirve, ese es problema de él con Dios. Él será descubierto. Y cuando fuese descubierto será penalizado. Y si ya no está siendo penalizado por el propio Dios, ¿entendió? Dios sabe de todas las cosas. Dios sabe de todas las cosas. Entonces, cuide de su fe para que ella sea limpia, pura. Ella sea una fe como de un niño, inocente. Jesús dice que si nosotros no nos volvemos como un niño, de ninguna manera podemos entrar en el reino de Dios. Entonces, si así, mi amiga, mi amigo, para su propio bien, yo personalmente sé que hay con seguridad muchos malos pastores dentro de la Iglesia Universal o malos obreros, malos miembros. Sí, yo sé de esto. En la época de Jesús tuvo, en la época de los apóstoles también, no va a tener en mi época, pero yo creo, yo confío que el Espíritu Santo conduce esta obra. Si no fuese Él, no estaría. Entonces, yo confío que Él va a cuidar de su iglesia. Su iglesia es inmaculada, quiere decir es pura. La iglesia del Señor Jesús es purísima, es limpia, limpísima, es santísima. ¿Usted cree que el Padre va a escoger una joven que es la iglesia para su hijo casarse que sea inmunda? ¿Usted cree? No. La iglesia es inmaculada, es pura. Entonces, Él cuida de aquellos malos, de aquellos maliciosos, aquellos que engañan, aquellos que fingen, aquellos que tienen envidia, aquellos que se quedan murmurando, ñi, tal. A usted tampoco le gusta, dígame la verdad, a nadie le gusta oír murmuraciones, lamentos y cosas y chusmerío. ¿Es o no es? Cuando usted cuida de usted mismo, usted está haciendo una gran lección, porque una vez cuidando de usted, usted agrada a Dios, usted honra a Dios. Es esto, usted honra a Dios, usted bendice el nombre de Dios. El nombre del Señor Jesucristo es santificado en su vida, porque usted cuida de su fe.
Usted, cuidando de su fe, usted está cuidando de su relación con el Padre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si usted no está insertada o insertado en el reino de Dios, entonces tiene que correr atrás. Vaya al altar. Esta hoguera santa es para las personas que realmente están interesadas en el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas sean añadidas. Usted tiene que haber observado el testimonio que fue posteado ayer de Marcia, que estaba con todo su cuerpo herido. Vea lo que Dios hizo. Pero ella solo quedó literalmente curada cuando ella recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino e hizo el resto. Ella sintió un bienestar inicialmente, comenzó a dormir, pero solo cuando el Espíritu Santo comenzó a reinar en el cuerpo de ella, ella tuvo su vida transformada. Haga eso. Corra atrás. Busque. Priorice primero el reino de Dios. Priorice lo espiritual. Y después lo material será añadido. Que Dios los bendiga a ustedes. Hasta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias a Dios, está aquí escrito: desead afectuosamente como niños nuevamente nacidos. Nacidos de nuevo. Desead que leche racional, que la palabra de Dios, piense, razone, use su fe inteligente. Esta leche no es falsificada y a través de ella hará que usted crezca en la fe. Aleluya. Bueno, vamos a hablar esto mañana. Que Dios lo bendiga y hasta allá en nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios. Además, hoy es miércoles. Si usted quiere tener esta fe racional, esta leche racional, entonces váyase preparado para oír la palabra de esa fe. Hasta mañana, que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús.